Diga, el tema para el día de hoy es: cuando estamos en desobediencia, todo lo que ofrezcamos al Señor es desagradable a sus ojos por cuanto no estamos obedeciendo. Y para esto vamos a iniciar en Malaquías capítulo 1 versículo 6 en adelante, leyendo en versión NTV. Honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, dice así: el Señor de los ejércitos celestiales dice a los sacerdotes: un hijo honra a su padre y un sirviente respeta a su señor. Si yo soy su padre y su señor, ¿dónde están el honor y el respeto que merezco? Ustedes han tratado mi nombre con desprecio. No obstante, preguntan: ¿de qué manera hemos tratado tu nombre con desprecio? Mostrando su desprecio al ofrecer sacrificios contaminados sobre mi altar. Entonces preguntan: ¿cómo hemos contaminado los sacrificios? Los contaminan al decir que el altar del Señor no merece respeto. Cuando ofrecen animales ciegos como sacrificio, ¿acaso no está mal? ¿Y no está mal ofrecer animales lisiados y enfermos? Intenten dar este tipo de regalos al gobernador y vean qué contento se pone, dice el Señor de los ejércitos celestiales. Adelante, supliquen a Dios que sea misericordioso con ustedes, pero cuando llevan esa clase de ofrenda a Él, ¿por qué debería tratarlos bien? Pregunta el Señor de los ejércitos celestiales: ¿cómo quisiera que alguno de ustedes cerrara las puertas del templo para que esos sacrificios despreciables no fueran ofrecidos? No estoy nada contento con ustedes, dice el Señor de los ejércitos celestiales, y no aceptaré sus ofrendas. Sin embargo, mi nombre es honrado desde la mañana hasta la noche por gente de otras naciones. En todo el mundo ofrecen incienso dulce y ofrendas puras en honor a mi nombre. Pues mi nombre es grande entre las naciones, dice el Señor de los ejércitos celestiales. Ustedes, en cambio, deshonran mi nombre con sus acciones. Al traer alimentos despreciables, declaran que no está mal deshonrar la mesa del Señor. Ustedes dicen: es demasiado difícil servir al Señor, y consideran un fastidio mis mandamientos, dice el Señor de los ejércitos celestiales. Imagínense, están presentando animales robados, lisiados y enfermos como ofrendas. ¿Debo aceptar esa clase de ofrenda de ustedes?, pregunta el Señor. Maldito sea el tramposo que promete dar un carnero selecto de su rebaño, pero después sacrifica uno con defecto al Señor. Pues yo soy un gran rey, dice el Señor de los ejércitos celestiales, y mi nombre es temido entre las naciones. Ahora bien, aquí está hablando, ¿verdad?, de sacrificios indignos que el pueblo de Israel ofrecía al Señor. Ahora, como tal, ya no ofrecemos como sacrificios un carnero o cosas así, pero dice que nuestro propio cuerpo ahora es como un sacrificio vivo delante del Señor. Entonces, si un carnero malo, enfermo, lisiado no era agradable al Señor, ¿cómo debe estar entonces nuestro cuerpo, que es un sacrificio al Señor, para que el Señor lo halle agradable? Debe estar nuestro cuerpo sano, saludable, y debe ser santo. ¿Y cómo logramos esto? Viviendo en los mandamientos del Señor. Por eso dice que nosotros debemos amar los mandamientos del Señor. Dice que este pueblo consideraba un fastidio los mandamientos del Señor y los consideraban difíciles. Pero cuando un mandamiento del Señor se vuelve difícil, cuando no hay amor, porque cuando nosotros amamos a Dios, no importa lo lejano que se vea, vamos a dar nuestro mayor esfuerzo para agradar al Señor, y eso es lo que el Señor verá, eso es lo que el Señor va a recompensar. Entonces mi cuerpo debe ser ofrecido al Señor, o sea que con mi cuerpo yo debo hacer la voluntad del Señor. Dice que mi cuerpo no lo debo ofrecer al pecado, sino al servicio de Dios. Así bien como estas personas ofrecían carneros enfermos, lisiados o de estas cosas, y no era agradable al Señor, ahora el Señor nos pide a nosotros nuestro cuerpo, y dice que nuestro cuerpo debe ser ofrecido para la voluntad del Señor, la cual es buena, agradable y perfecta. Y no nos debemos entregar al pecado, porque dice que Dios nos ha sacado de las tinieblas a la luz. Y eso lo podemos encontrar en Romanos 12, 1 y 2, que nos dice que nuestro cuerpo es el nuevo sacrificio. Ahora vamos a ir a Isaías capítulo 1, versículos 2 y 3. Isaías capítulo 1, versículos 2 y 3 dice así:
Escuchen, oh cielos, presten atención, oh tierra. Esto dice el Señor: los hijos que crié y cuidé se han rebelado contra mí. Hasta un buey conoce a su dueño y un burro reconoce los cuidados de su amo. Pero Israel no conoce a su amo, mi pueblo no reconoce mis cuidados a su favor. Entonces, ¿cómo nosotros reconocemos o demostramos al Señor que estamos reconociendo su favor sobre nosotros cuando estamos en obediencia a Dios? Porque bien dice en Primera de Juan que cuando nosotros somos desobedientes no podemos decir que amamos al Señor porque nos hacemos mentirosos. Es con nuestros actos que demostramos que amamos a Dios por medio de la obediencia. Y dice que nosotros debemos reconocer a nuestro dueño y Señor. ¿Y quién es nuestro dueño y Señor? Dios. Por eso dice que hasta un buey reconoce a su dueño. Pero nosotros debemos aprender a reconocer al Señor. Y si Él es nuestro Señor y nuestro dueño, no nos pertenecemos a nosotros mismos y debemos hacer lo que Él manda. Pero muchas veces se nos dificulta tanto seguir la voluntad del Señor, porque los planes del Señor no son los de nuestros, porque los planes del Señor nos van a llevar a caminos difíciles, porque los planes del Señor no tienen nada que ver con los nuestros, pero sí, al final, en la meta, el Señor tiene cosas grandes y maravillosas para cada uno de nosotros, pero debemos pasar ese proceso, porque en el proceso somos pulidos, porque en el proceso somos transformados. Dice que así como el oro es pasado por el fuego para que verdaderamente reluzca el oro, así nosotros somos pasados por el fuego y el Señor nos va a probar a cada uno para ver quién le sirve y quién no, dice su palabra. Ahora vamos a ir a Isaías capítulo 65, versículo 1 y 2. Isaías capítulo 65, versículo 1 y 2 dice así: el Señor dice, estaba listo para responder, pero nadie me pedía ayuda. Estaba listo para dejarme encontrar, pero nadie me buscaba. Aquí estoy, dije a una nación que no invocaba mi nombre. Todo el día abrí mis brazos a un pueblo rebelde, pero ellos siguen sus malos caminos y sus planes torcidos. Todo el día me insultan en mi propia cara al rendir culto a ídolos en sus huertos sagrados y al quemar incienso en altares paganos. Entonces dice que el Señor siempre ha estado a la disposición de su pueblo, el Señor siempre está solícito a escuchar nuestro clamor, pero no hay quien busque. Por eso dice que todo el que busca halla, el que toca se le abrirá, el que llama encontrará. Pero si nosotros no damos ese paso, entonces el Señor no va a proceder. Por eso es tan importante también permanecer en obediencia, porque Dios es como un padre. Por ejemplo, si nosotros somos obedientes con nuestros padres nos premian, pero si nosotros somos desobedientes, no le agrada a nuestros padres y no nos van a premiar por la desobediencia. Lo mismo pasa con el Señor. Cuando nosotros somos obedientes, el Señor está atento a nuestras oraciones, el Señor siempre está ahí dispuesto a ayudarnos y está con nosotros. Aún con los infieles, el Señor permanece fiel porque dice que Él no puede negarse a sí mismo, pero el Señor responde más a aquellos obedientes. Por eso dice que el Señor siempre está con sus brazos abiertos, pero el pueblo es rebelde. Necesitamos nosotros dejar la rebeldía de lado, apartarla y buscar al Señor, encontrar al Señor, seguir su voluntad, porque solo entonces el Señor está tan atento a nosotros. Dice que el Señor conocía por su nombre a Moisés. No conocía a todo el pueblo de Israel. Por eso dice el Señor que en aquel día muchos vendrán en mi nombre diciendo, Señor, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios. Pero Él les dirá, nunca os conocí. Pero Moisés le decía, por tu nombre te conozco. Qué hermoso que el Señor nos diga, por tu nombre te conozco. ¿Y cómo el Señor nos va a conocer? A través de una relación con Él, a través de la obediencia. Porque mientras más nosotros le obedecemos, más nos acercamos a Él y nuestra relación con Dios se une. Por eso dice que nosotros somos uno con Él y entonces vamos a lograr vivir en la voluntad del Señor. Ahora vamos a ir a Deuteronomio capítulo 31 versículos 12 y 13. Deuteronomio capítulo 31 versículos 12 y 13. Dice así:
Convoqué a todos, a hombres, mujeres, niños y a los extranjeros que vivan en sus ciudades, para que oigan lo que dice el Señor, el libro de las instrucciones, y aprendan a temer al Señor su Dios y a obedecer cuidadosamente todas las condiciones de estas instrucciones. Háganlo para que sus hijos que no saben nada de estas instrucciones las oigan y aprendan a temer al Señor su Dios. Háganlo mientras vivan en la tierra que van a poseer al cruzar al Jordán. ¿Cuántas veces nosotros tenemos el cuidado de instruir la palabra del Señor, de instruir en el camino? Muchas veces se nos pasa por alto instruir en este camino. Y el Señor dice que nuestros hijos, dice, no lo saben porque no ha sido enseñado. Y como no lo saben, nosotros los debemos instruir para que oigan y aprendan y sepan temer al Señor. Es importante tener el temor de Dios en nuestras vidas. El temor no es miedo, sino es decir, yo sé que esto no le agrada al Señor y por ende no lo voy a hacer. Cuando ese temor existe en nuestras vidas, nos vamos a lograr apartar de todo aquello que al Señor no le agrade. Claro que vamos a cometer nuestros errores, vamos a tener fallas porque somos humanos, pero el Señor nos considera porque dice que Él estuvo en nuestro cuerpo y conoce cada una de nuestras tentaciones y debilidades, pero el Señor nos fortalece. Por eso es tan importante mantener una relación estrecha con el Señor para que en nuestro momento de debilidad el Señor nos ayude. Por eso Pablo decía que el Señor se manifestaba en nuestras debilidades, porque cuando era débil dice entonces fuerte soy, no por mí mismo, sino porque el Señor está en mí. Ahora vamos a ir a Jeremías capítulo 3 versículo 22. Jeremías capítulo 3 versículo 22. Dice así: vuelvan a mí, hijos descarriados, dice el Señor, y les sanaré el corazón extraviado. Sí, ya vamos, responde el pueblo, porque tú eres el Señor nuestro Dios. Dios siempre está dispuesto a restaurarnos. Puede que un momento hayamos cometido un error y que ese error nos haya marcado tanto y por eso no nos querramos acercar al Señor. Pero el Señor dice, vuélvete a mí. El Señor nos va a sanar nuestro corazón porque son heridas en el corazón. No importa qué es lo que tú hayas hecho, pero media vez nosotros confesemos nuestro pecado al Señor y lo dejemos. El Señor nos perdona, nos toma de la mano y nos restaura. Porque cuando nosotros no confesamos, dice que eso es como una enfermedad que nos va carcomiendo, pero cuando nosotros confesamos, logramos sanar nuestro corazón, porque nos confesamos delante de Dios, no delante del hombre, no delante de mi hermano, mi vecino, sino de Dios, porque Dios escudriña la mente y el corazón. Si nuestro corazón está dolido, enfermo, vengamos al Señor. Él dice que nos volvamos a Él y Él nos va a sanar, nos va a restaurar, porque eso es lo que el Señor hace, nos venda las heridas con amor. Y entonces nosotros nos vamos a volver a Él. ¿Y qué es volverse al Señor? Apartarse de lo malo. A lo mejor yo hice algo malo, me aparto de ello, pido perdón y vengo al Señor y el Señor me restaura. Y eso es lo que el Señor quiere, sanarnos y restaurarnos. Ahora vamos a ir a Lucas capítulo 6, versículo 46. Lucas 6, 46. Así que, ¿por qué siguen llamándome Señor, Señor, cuando no hacen lo que digo? Les mostraré cómo es una persona que viene a mí. Escucha mi enseñanza y después la sigue. Es como una persona que para construir una casa cava hondo y echa los cimientos sobre la roca sólida. Cuando suben las aguas de la inundación y golpean contra esa casa, esta queda intacta porque está bien construida. Pero el que oye y no obedece es como una persona que construye una casa sin cimiento. Cuando las aguas de la inundación azotan esa casa, se derrumba en un montón de escombros. Entonces el Señor nos da dos caminos, como siempre solo han existido. Y nos dice que de nada nos sirve llamarlo Señor cuando no lo estamos obedeciendo. El Señor nos da su palabra y está en nosotros el obedecerla o el no obedecerla. Pero nos dice que quien nos asemeja a unos cimientos. Y nos dice que quien es obediente es semejante a aquella persona que su cimiento está fundado sobre la roca. ¿Y quién es esa roca? Cristo. Entonces dice que pueden venir vientos y dar con ímpetu contra aquella casa, pero no la derribarán.
¿Quién es esa casa? Nosotros, porque dice que somos morada y templo del Espíritu Santo. Nosotros debemos estar fundados en Jesús, que es la roca, y cuando vengan las pruebas, las aflicciones, las tribulaciones, no nos van a derribar, no nos van a mover del camino del Señor, porque estamos en obediencia. Pero para aquella persona desobediente que dice Señor, Señor, pero no le obedece, para aquella persona que no guarda sus mandamientos, entonces vendrán las pruebas, las aflicciones, las tentaciones, y va a caer porque no está fundado en la roca que es Cristo, por cuanto no está en obediencia. Ahora vamos a ir a Primera de Juan, capítulo 3, versículo 10. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 10. Dice así: por lo tanto, podemos identificar quiénes son hijos de Dios y quiénes son hijos del diablo. Todo el que no se conduce con rectitud y no ama a los creyentes no pertenece a Dios. Entonces, tenemos características fundamentales que determinan quién verdaderamente es hijo de Dios, y quien no es un hijo de Dios es un hijo del diablo. Y por eso dice que cómo nos identificamos, lo identificamos por su forma de conducirse, por su forma de caminar, por su forma de actuar. Cuando una persona actúa rectamente, con justicia y hace lo bueno, entonces esta persona verdaderamente es hija de Dios. Pero cuando una persona no vive en rectitud, cuando una persona no ama a su prójimo, cuando una persona hace lo malo ante los ojos de Dios, es hija del diablo. Y claramente lo dice su palabra. Por eso es importante escudriñarnos a nosotros mismos para determinar si verdaderamente somos hijos de Dios. Y si tenemos cosas que corregir, aún estamos a tiempo. Y el Dios nos da esa característica que nos escudriñamos, y Él, mediante su Espíritu, nos ayuda a escudriñar. Ahora vamos a ir a Romanos capítulo 8. Aquí nos habla acerca del Espíritu Santo, cómo nos debemos conducir nosotros según el Espíritu. Entonces el Espíritu nos va a enseñar a conducirnos rectamente. Vamos a leer del versículo 4. Vamos a leer del 3, perdón. Romanos 8:3. La ley de Moisés no podía salvarnos porque nuestra naturaleza pecaminosa es débil. Así que Dios hizo lo que la ley no podía hacer. Él envió su propio Hijo en un cuerpo como el que nosotros los pecadores tenemos. Y en ese cuerpo, mediante la entrega de su Hijo, como sacrificio por nuestros pecados, Dios declaró el fin del dominio que el pecado tenía sobre nosotros. Lo hizo así para que se cumpliera totalmente la exigencia justa de la ley a favor de nosotros, que ya no seguimos por la naturaleza pecaminosa, sino que seguimos al Espíritu. Los que están dominados por la naturaleza pecaminosa piensan en cosas pecaminosas, pero los que son controlados por el Espíritu Santo piensan en cosas del Espíritu. Por lo tanto, permitir que la naturaleza pecaminosa les controle la mente lleva a la muerte, pero permitir que el Espíritu les controle la mente lleva a la vida y a la paz. Pues la naturaleza pecaminosa es enemiga de Dios siempre. Nunca obedeció las leyes de Dios y tampoco lo hará. Por eso, los que todavía viven bajo el dominio de la naturaleza pecaminosa nunca pueden agradar a Dios. Pero ustedes no están dominados por su naturaleza pecaminosa, son controlados por el Espíritu, si el Espíritu de Dios vive en ustedes. Y recuerden que los que no tienen al Espíritu de Cristo en ellos morirán por causa del pecado. El Espíritu es el que les da vida, porque ustedes ya fueron declarados justos en los ojos de Dios. El Espíritu de Dios, quien levantó a Jesús de los muertos, vive en ustedes, y así como Dios levantó a Cristo Jesús de los muertos, Él dará vida a sus cuerpos mortales mediante el mismo Espíritu, quien vive en ustedes. Por lo tanto, amados hermanos, no están obligados a hacer lo que la naturaleza pecaminosa los incita a hacer, pues si viven obedeciéndola, morirán. Pero si mediante el poder del Espíritu hacen morir las acciones de la naturaleza pecaminosa, vivirán, pues todos los que son guiados por el Espíritu son hijos de Dios. Y ustedes no han recibido un espíritu que los esclavice al miedo. En cambio, recibieron el Espíritu de Dios cuando Él los adoptó como sus propios hijos. Ahora lo llamamos Abba Padre, pues su Espíritu se une a nuestro espíritu para confirmar que somos hijos de Dios.
Así que como somos sus hijos, también somos sus herederos. De hecho, somos herederos junto con Cristo de la gloria de Dios. Pero si vamos a participar de su gloria, también debemos participar de su sufrimiento. Entonces quiero marcar unas características esenciales. Primero, el vivir por el Espíritu. Nos empieza diciendo que la ley de Moisés no nos podía salvar porque nosotros somos débiles en nuestra carne. Por eso Dios envió a Jesús, quien cumplió todas las exigencias de la ley, y mediante Jesús nosotros somos justificados, somos santos. Entonces, cuando nosotros aceptamos al Señor Jesús como nuestro único y suficiente Salvador, su Espíritu Santo empieza a morar en nuestras vidas. Ahora bien, dice que la naturaleza pecaminosa empieza en los pensamientos, al igual que el espíritu. Si nosotros nos dejamos dominar por nuestros pensamientos de la naturaleza pecaminosa, por ende vamos a llegar a actuar de la manera que al Señor no le agrada y vamos a pecar y desagradar al Señor. Pero si dejamos que el Espíritu domine nuestros pensamientos y actuamos según los pensamientos del Espíritu, vamos a agradar al Señor. Y dice que el pecado nos lleva a la muerte, pero el Espíritu nos da vida. Ahora bien, también nos dice que el Espíritu Santo nos da testimonio, esa garantía que el Señor nos resucitará, nos dará vida eterna. También nos dice que en el versículo 12, 13 y 14, que nosotros no debemos vivir o no podemos vivir obedeciendo a nuestra carne. No estamos obligados a obedecerla, porque si la obedecemos no vamos a agradar al Señor y vamos a vivir en desobediencia. Ahora bien, si nosotros aprendemos a obedecer, a sujetarnos al Espíritu, vamos a vivir en obediencia a Dios. Y nos dice en el versículo 15, 16 y 17 que Dios nos ha recibido como sus hijos. Tenemos ese derecho y ese privilegio de ser llamados hijos de Dios. Y dice que no solamente somos llamados hijos de Dios, sino que también gozaremos de las cosas y gloriosas que Dios tiene preparadas para cada uno de nosotros. Pero también nos dice que si queremos participar de esa gloria, debemos participar también de sus sufrimientos. Ahora bien, mientras estamos aquí en la tierra, vamos a pasar ciertos sufrimientos, tribulaciones y aflicciones, porque dice que así como Jesús pasó estas cosas, así también nosotros, porque no somos superiores a nuestro Maestro. Entonces debemos aprender nosotros a controlarnos y a soportar estos sufrimientos para participar de esa gloria del Señor. Pero sobre todo debe haber en nosotros esa obediencia, porque como vimos, sin la obediencia Dios no está cerca de nosotros, porque Dios está cerca de los obedientes. Mientras más obediente sea yo a Dios, mi relación será mejor y Dios estará más cerca de mí. Entonces, cuando estos sufrimientos vengan, cuando estas tribulaciones vengan, voy a permanecer firme en el Señor, porque he creído en el Señor, porque he obedecido y voy a perseverar. Por eso también dice en su palabra, cuando Jesús dijo, mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Entonces es necesario perseverar hasta el final. ¿Y cómo perseveramos hasta el final? De la mano del Señor. Ahora, para terminar, vamos a ir a Juan capítulo 15, versículo 1 al 5. Dice así. Juan capítulo 15, versículo 1 al 5. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Él corta de mí toda rama que no produce fruto y poda las ramas que sí dan fruto para que den aún más fruto. Ustedes ya han sido podados y purificados por el mensaje que les di. Permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes, pues una rama no puede producir frutos si la cortan de la vid, y ustedes tampoco pueden ser fructíferos a menos que permanezcan en mí. Ciertamente yo soy la vid, ustedes son las ramas. Los que permanecen en mí y yo en ellos producirán mucho fruto, porque separados de mí no pueden hacer nada. Entonces el Señor espera que nosotros demos frutos, los frutos del Espíritu. Y para poder dar estos frutos debemos estar en obediencia, permaneciendo en Jesús. Por eso dice que Él es la vid y nosotros somos las ramas. Dice que hay dos clases de ramas. Las ramas que no producen fruto y las que sí. ¿Qué clase de ramas somos? Dice que las que no producen frutos serán cortadas.
y las que producen frutos serán podadas para que den aún más. ¿Y cómo son podadas? Por medio de la palabra del Señor. Muchas veces hemos sentido que la palabra del Señor resulta dura o que en nuestro corazón, ¿verdad?, está haciendo ese efecto. Y como tal, la palabra del Señor es dura porque dice que es como una espada de dos filos que penetra hasta partir el alma, los tuétanos y las coyunturas. ¿Pero por qué? Porque está discerniendo nuestros pensamientos, nuestras intenciones. Entonces, cuando nosotros sintamos que una palabra está siendo dura o está haciendo efecto en nosotros, es porque Dios está podando, es porque Dios nos está quitando todas esas áreas que no le agradan, es porque el Señor siempre nos va hablando qué debemos cambiar, cómo debemos ir mejorando y dar más fruto. ¿Qué es lo que el Señor quiere de nosotros? En el versículo 5 dice, ciertamente yo soy la vid, ustedes son las ramas, los que permanecen en mí y yo en ellos producirán mucho fruto porque separados de mí nada podéis hacer. Entonces necesitamos estar con el Señor Jesús para poder dar fruto. Sin Él no podemos dar fruto porque dice que Él es la vid. Entonces sin la vid no podemos dar fruto. Entonces, ¿qué necesito yo? Acercarme al Señor por medio de la obediencia, porque Él decía que yo no le puedo llamar Señor si no le estoy obedeciendo. Y entonces cuando yo le obedezco voy a permanecer en Él y Él en mí. Entonces voy a lograr dar ese fruto y agradar al Señor, que es nuestra voluntad, nuestro objetivo y lo que el Señor pide de nosotros. Espero que esta palabra haya sido de bendición para cada uno y que el Señor siempre nos vaya ayudando a seguir obedeciendo y a seguir siempre en sus caminos. Que Dios te bendiga.